Acabamos de pasar la celebración del Samhain celta, más conocido como Día de Todos los Santos o Halloween para aquellos que les gusta disfrazarse. Este año decidimos, un grupo de amigos, acercarnos a uno de los misterios de la tradición celta, el viaje al inframundo. Bueno, para los que no lo sepáis, el 1 de noviembre a las 12 de la noche se abre un portal, una brecha entre el mundo de los espíritus y nuestro mundo, que permite el tránsito en ambas direcciones y la conexión con ese misterioso universo donde reposan los espíritus y también la sabiduría más ancestral de la humanidad. Puede resultar que suena como un poco de película de terror, pero en realidad se trata de una oportunidad de crecimiento personal, de evolución de la humanidad. Porque uno puede acceder para nutrirse de ese saber. Luego lo que pasa es que existe una condición. Hay que estar dispuesto a morir, al menos una parte de ti, para luego renacer al mismo tiempo. Ese es el interesante matiz a tener en cuenta. Se trata pues de un viaje de transmutación, un viaje personal de evolución de nuestra evolución espiritual, para que lo entendamos, que nos tiene que ayudar en nuestro propósito aquí en la Tierra, en esta vida, ¿no? Y ese es el principal enfoque que hay que dar a este tipo de trabajos. Lo que pasa es que se trata de un trabajo muy personal y muy potente. O de lo contrario, no estaremos trabajando de la mano del tejo. Pues bien, siguiendo con la tradición celta, el árbol tejo es el guardián de ese portal. Y sin duda fue nuestro aliado, guía y maestro para nuestro viaje. El lugar escogido fue un escenario perfecto, el monasterio de Lluc, en Mallorca, el único lugar en esta isla donde uno puede encontrarse un hermoso paseo con 23 tejos alineados, formando un pasillo justo delante de la entrada principal del monasterio. Me pregunto quién tuvo la acertada y oportuna idea de plantarlos en ese lugar tan especial. De todas formas, desde aquí, años después, gracias por haberlo hecho. Hablemos antes un poco del tejo. El tejo ha sido uno de los árboles más venerados a lo largo de la historia. Está presente en muchas culturas indígenas y precélticas que conocían su poder como fuente de conocimiento experiencial oculto y guardián de un lenguaje de sanación y rejuvenecimiento que hoy en día se nos escapa mucho al entendimiento. Para que lo entendamos, el tejo no es simplemente un árbol, no es simplemente una especie vegetal. Es un espíritu que en nuestra querida dimensión T3, la tercera dimensión nuestra, adopta la forma de un árbol. Sin embargo, más allá de esa forma, es un ser muy poderoso y permite además la experimentación, la experienciación un poco, por así decirlo, de el paso entre distintas dimensiones, todas con el propósito de sanarte, evolucionar, rejuvenecer, aprender, comunicarte con espíritus, comunicarte con ancestros, etcétera, etcétera. Podemos encontrar antiquísimas representaciones del tejo en dibujos simplificados o en relieves, donde se ven las características hojas aciculares, así que son como unas rayitas pequeñitas. Esas son las hojas del tejo, ¿no? Para que los que habéis visto, por ejemplo, un abeto o incluso la mata del brezo, pues ese tipo de hojitas me refiero. Pues bien, estas interpretaciones, en muchas ocasiones se puede ver el carácter sagrado de ese árbol, o mejor dicho, del espíritu de ese árbol. Es como que era venerado de una forma demasiado especial, ¿no? El tejo está relacionado con el mundo de los muertos, pero también con el nacimiento, puesto que lo hemos encontrado tanto en cementerios como en representaciones antiguas donde había salas de parto. Nacimiento, vida y muerte unidos en ese mismo ciclo infinito y representado y expresado genialmente por el propio árbol milenario. Para que lo sepáis, hay tejos que viven más de 5.000 y 6.000 años de antigüedad. Uno ve sus ramas así extendiéndose a lo largo, curvándose y además como formando una gran campana que se precipitan hacia el suelo y que entran en la tierra, y al mismo tiempo de la tierra brotan nuevos brotes de tejo, ¿no? Entonces es como que las ramas entran en las raíces salen hacia afuera, y es como que la copa y las raíces se uniesen, ¿no? Formando ese ciclo infinito de la vida y que se expresa magistralmente en el tejo. El tejo también representa el equilibrio de las fuerzas, de las energías femeninas y masculinas, la identidad perfecta y deseable,
el Revis de los alquimistas, que era ese personaje que tenía mitad cuerpo de hombre, mitad cuerpo de mujer, y al que aspiraban todo alquimista en convertirse, aunque significaba no convertirse sexualmente en algo así, no, está inspirado en el equilibrio de nuestro ser, ¿no? El no estar asociado solamente a una identidad masculina o femenina, sino estar asociado a la completud del ser. Los tejos pueden cambiar de sexo a lo largo de su vida. De hecho, en el monasterio de Yuk, uno de los tejos que produce frutos, me han dicho que antes era macho, ¿no? Porque son las hembras las que dan frutos. Lo único realmente comestible en este árbol, por cierto, son los frutos, porque todo lo demás de ese árbol es tóxico. Entonces, aquí hay otro dato interesante, ¿no? Porque para mí todo ese carácter sagrado del árbol, ese carácter poderoso, debe protegerse, y la naturaleza utiliza ese tipo de códigos que nos hacen ver que es un árbol muy especial. Una cosa interesante es la toponimia relacionada con los tejos. Sin ir más lejos, aquí en Mallorca tenemos la montaña Steix, que quiere decir tejo, y también la Sierra de los Teixos, que son la Sierra de los Tejos. Por no mencionar lo que hay en el norte de España, que es muchísimo más frecuente encontrarse pues con muchos nombres de pueblos, localidades, accidentes naturales, todos relacionados con el tejo. Es como que este árbol ha sido desde muy antiguo venerado, respetado y ha hecho que la gente lo considere como algo parte de su vida, ¿no? En muchísimas parroquias, por ejemplo de Asturias, uno puede ver en los cementerios tejos plantados y creen evidentemente que esos tejos estaban mucho antes de que llegase la parroquia, y creen que evidentemente todo forma parte de un antiguo culto, antiquísimo por cierto, relacionado con ese culto a los árboles sagrados que ya hacían los antiguos celtas y que seguramente venía de una cultura mucho más antigua, ¿no? Donde los templos eran simplemente santuarios naturales. Pues bien, el tejo ha sido venerado de una forma especial. Su rastro de veneración ha llegado hasta nuestros días en las parroquias que todavía tienen su tejo sagrado, y de hecho los tejos han sido incorporados a muchas formas de celebración de nuestra cultura y de nuestro saber, ¿no? Pues bien, volvamos con nuestro día 31 de octubre de este año 2015, la fiesta de Samain. Puedo deciros que fue una experiencia increíble y ciertamente transmutadora. No puedo daros muchos detalles porque se trata de algo muy personal, pero sí puedo aseguraros que cuando uno se cobija bajo la copa de un tejo que previamente te ha dado su permiso, la conexión siempre es mucho más fluida y pueden ocurrir pues cosas muy inesperadas e inexplicables, por supuesto. Personalmente, desde hacía meses llevaba preparándome para una experiencia que no tenía muy claro lo que iba a pasar, pero sí sabía que tenía que hacerla. No creo que sea algo que pueda hacer cualquier persona alegremente, ni que se pueda hacer en cualquier momento. Más bien pienso que se trata de un trabajo serio y muy profundo que necesita el beneplácito, el permiso y la guía del tejo, del espíritu del tejo. La experiencia con el espíritu del tejo nunca es igual para todo el mundo. El tejo es una fuente inagotable de sabiduría y experiencias ocultas que no se pueden anticipar. Es imposible saber qué es lo que nos espera más allá de su sola presencia. Debemos entender que el espíritu del tejo es el que decide si hace algo con nosotros o no. Partiendo de esta base, uno debe tomar la decisión si quiere o no acercarse a vivir una experiencia junto a él. En cuyo caso, yo recomiendo encarecidamente que la decisión sea solo originada en el corazón y no en nuestra mente. Es decir, sentir profundamente que tienes esa llamada, acercarte a él y a trabajarlo. Yo, si queréis más información, os recomiendo que echéis un vistazo al trabajo del escocés Michael Dunning, que lleva años explorando a nivel experiencial el mundo oculto de los tejos y que enseña a otras personas cómo utilizar esas experiencias para el crecimiento personal y para sanarse. Y bien, he tratado de acercaros un poquito a los misterios del tejo, que evidentemente solo lo he podido hacer de forma superficial, pero por lo menos intento que la gente vea a estos seres no solamente como árboles, sino como algo más, en este caso como un guardián de una experiencia personal, profunda y muy interesante. Gracias por tu tiempo y hasta pronto.